Muy buenas tardes, queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos preparados ya para tener nuestro estudio bíblico de todos los días. Hoy es viernes y como todos los viernes estamos en una hora más temprano. Son las 6 de la tarde, hora de España, y vamos a estar estudiando personajes de la Biblia. Ayer comenzamos a estudiar el personaje Jonatán. Es uno de los personajes bíblicos que muchas personas conocen, aunque siempre quedó en segundo lugar. Era amigo de David, pero hay cosas que aprender de cómo Dios trató con él, de la fe de Jonatán. Ahí hay cosas que podemos estar recibiendo de parte de Dios. Así que estate atento a lo que el Señor quiera decirte a través de su palabra. Vamos a hacer una oración. Le pedimos al Señor que Él nos dirija. Padre, estamos agradecidos por esta oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente juntos en tu nombre. Poder compartir tu palabra siempre es un placer, un privilegio. Tú, Señor, nos hablas de forma particular a cada uno y por eso nos sentimos especiales en tus manos. No somos solo un número entre una multitud, somos hijos tuyos. Y tú como a hijos nos conoces perfectamente y tratas con nosotros de una forma particular y especial. Cuando abrimos tu palabra y lo hacemos juntos, tú nos hablas como a grupo, como a iglesia, pero también estás tratando en nuestro interior, en cada uno de nosotros de esa forma personal. Por eso te pido que nos dirijas, que tú guíes este tiempo. Bendice a todos mis hermanos que escuchen esta palabra para que no sean ideas mías, sino que sea tu palabra en mi boca, tus ideas en mi boca, y que lleguen a cada uno de tus hijos según las necesidades y para que tu iglesia siga siendo edificada. Muchas gracias, Señor. Guíanos, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos a todos los hermanos, los que os estáis conectando en directo y los que veis el estudio en diferido. Un fuerte abrazo a cada uno. Vamos a seguir estudiando la vida de Jonatán, el hijo del rey que nunca sería rey. Ayer estábamos viendo que él asumió esa idea, ese principio, no buscó protagonismo, no quería realmente ocupar una posición de honor, de liderazgo, sino que era un hombre que buscaba que la voluntad de Dios se hiciese, y por eso le dijo a David, yo sé que Dios te va a poner por rey, yo puedo ser el segundo, pero tú tienes que ser el rey. Eso es fe, eso es estar dispuesto a hacer lo que Dios te dice. Cualquiera habría reclamado su derecho y habría dicho, yo soy el hijo del rey, yo reinaré, a David lo tendré como mi ayudante. No, pero él se puso el último, se puso detrás. Bien, antes de que entremos ya de lleno en el estudio, déjame solamente un momentín que miren el chat en directo, y ahí tenemos a Brenda, que ha saludado. Ella dice morning, claro, allí en California es por la mañana, aquí ya estamos por la tarde. Feliz viernes, Brenda, también para ti. Benito dice buenas tardes a todos mis hermanos. Miguel Torres dice Dios lo bendiga, amado Pastor Víctor, qué bendición escuchar en directo, nuestro buen Dios los bendiga. Y Ana Rita Beatriz dice buenas tardes, querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga, un abrazo fuerte, mi amada familia. Y Ana Rita dice muchas bendiciones para todos en Cristo Jesús. Bienvenidos a todos, qué bueno que estéis por aquí, un buen grupo en directo. Bien, ayer vamos a retomar ahí la idea con una pregunta que nos vamos a hacer a nosotros porque es la palabra de Dios que nos habla a cada uno. Así que vamos a recibir lo que Dios nos está diciendo. Cristina, bienvenida, ahí ha puesto una mano con una flor. Dios te bendiga a todos los que ya estáis conectando, los que podéis escribir en directo, los que estáis ahí escuchando. Un abrazo para todos. Ayer hablábamos de cómo Saúl se torció, se desvió. Dios lo llamó cuando él no era nadie, vivía en una familia, y Dios lo escogió de entre todos los hombres para convertirlo en el rey de Israel, el primer rey de Israel. Pero Saúl no obedecía la voluntad de Dios. Y ahora Dios, en 2 ocasiones, él desobedece directamente, y Dios es un Dios que da oportunidades. Mira, Dios conociendo el corazón, la primera vez que Saúl falló podía haberlo desechado, pero Dios da oportunidad una y otra.
Y el Señor le dio oportunidades a pesar de sus fallos, sus errores, pero finalmente el Señor le hace una pregunta a Saúl. Estoy en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 11. Samuel el profeta, en el nombre de Dios, le hace una pregunta a Saúl. ¿Qué has hecho? Esa es la pregunta. Nuestras obras, lo que hacemos, tienen consecuencias, para bien o para mal. Jesús decía que lo que el hombre siembra, eso es lo que recoge. Es un principio muy lógico y que todo el mundo puede entender. Si tú siembras trigo, ¿qué recoges? Trigo. Si recoges maíz, ¿qué recoges? Maíz. Si recoges en fe, si siembras en fe, si siembras en frutos del Espíritu, ¿qué vas a recoger? Lo bueno. Pero si siembras desobediencia, ¿qué recogerás? Las consecuencias de tu desobediencia. Si siembras en idolatría, si siembras en pecado, si siembras... Lo que tú haces te va a venir devuelto de una forma o de otra. Y la pregunta que Dios le hizo a Saúl fue esta. ¿Qué has hecho? ¿Y qué respondió Saúl? Bueno, como a veces hacemos todos, intentar justificarnos en nuestras rebeliones, en nuestros pecados. ¿Qué dijo Saúl? Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Fíjate, tenía buenas excusas. Dice 3 cosas. ¿Qué es lo que has hecho? ¿A qué se refiere? Dios te dijo, espérate a que yo vuelva. Samuel se va 7 días. Y vendré, a los 7 días vendré, y ofreceremos sacrificios a Dios, y Dios estará con nosotros en la batalla. Pero Saúl, el 7º día, se impacientó y dijo, ya ofrezco yo los sacrificios. No, Dios dice cómo se hacen las cosas. No puedes ni variar un poco. Bueno, Dios ha dicho, pero sabes, yo creo que es mejor. No. Las cosas de Dios las tomas sí o sí. La palabra de Dios la tienes que recibir tal cual es. Muchos cristianos, incluso iglesias, denominaciones, han cogido la Biblia y la han adaptado a su propia conveniencia. Han cogido la Biblia y sí, no, es que la Biblia ya se escribió hace muchos años, se tiene que contextualizar en nuestro tiempo. Hay gente, pastores, que cogen la Biblia y le adaptan a su conveniencia, y eso no puede ser. La palabra de Dios es absoluta y es verdadera. Jesús dijo, todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios sigue teniendo la misma autoridad que tenía hace 2000 años cuando se terminó de escribir con el libro de Apocalipsis. Y Dios le dice a Saúl, ¿qué has hecho? Y él trata de justificarse. 3 cosas. Vi que el pueblo se me desertaba, vi que tú no venías y vi que los filisteos estaban preparados para atacarnos. Así que yo dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo, visto desde la perspectiva de Saúl, eso no parece malo? ¿Qué hizo de malo Saúl? Bueno, la situación era muy complicada y él se esforzó mucho y ofreció sacrificio a Dios. ¿Qué tiene de malo? Tiene de malo que no lo estaba haciendo tal como Dios dijo que se hiciese. A la palabra de Dios no le podemos añadir ni quitar nada, absolutamente nada. O lo tomas o lo dejas. Literal, tal como está. Si no te gusta, sigue tu camino. Dios nos muestra una dirección y no hay caminos paralelos, no hay atajos. O vas por donde Dios te dice o vive tu religión. Esa pregunta, ¿qué has hecho? Saúl, ¿qué has hecho? Tú vas a ver que en la Biblia esa pregunta aparece muchas veces, en diferentes contextos, quizás con alguna variación, pero está ahí desde el principio, desde el comienzo de los tiempos, desde que el pecado entró en el mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces se escondieron de la presencia de Dios. Y Dios vino
a buscar a Adán y Eva, porque Adán dice allí que se paseaba con Dios por el huerto, había una comunión perfecta, no había nada que interfiriese. Pero cuando vino Dios ese día, Adán ya no estaba, estaba escondido. Y dice en Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? A Saúl le preguntó, ¿qué has hecho? A Adán le preguntó, ¿dónde estás tú? A Caín, un poco después, le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Las preguntas de Dios. Y esas preguntas buscan confrontarnos con nuestro pecado, con nuestra situación que nos separa de la comunión con Él. ¿Dónde estás tú? O a Samuel, ¿qué es lo que has hecho? Y normalmente, como hizo Samuel, siempre vamos a buscar una justificación, una explicación. ¿Qué dijo Adán? Es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hombre, un buen argumento, ¿no? Si imagínate que estás ahí y viene Dios a verte y tú dices, estoy desnudo, ¿no? Hombre, mejor que te escondas y te cubras, ¿no? Porque qué vergüenza ahí desnudo, ¿no? Sí, pero ¿y Dios qué le dijo? ¿Quién te ha enseñado que estabas desnudo? Has perdido la inocencia. Adán vivía en un estado de inocencia y por eso no le importaba estar desnudo. A nadie le importaba, es como un niño de 2 años, está desnudo y no le importa que le vean. No tiene vergüenza, porque no hay malicia en él, no hay malas intenciones. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te mandé que no comieses. Las preguntas de Dios. Ahora a Saúl la pregunta es igual y Saúl pues igual intenta justificarse. No, pero yo he hecho delante de Dios, mira, he ofrecido, me he esforzado mucho, he ofrecido sacrificio a Dios. Saúl intentó justificar su pecado, intentó encontrar el favor de Dios antes de la batalla, pero lo hizo a su manera y solo vale a la manera de Dios. También acuérdate que cuando Dios, ya no me he detenido más ahí en Génesis 3, pero cuando Dios lo confronta, ¿no? Y le dice, has comido del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste me dio a comer. Y la mujer, la serpiente fue la que me engañó. Todos tratan de quitarse la culpa de encima. Y Adán incluso con la osadía no solo de echarle la culpa a Eva, sino al propio Dios. La mujer que me diste. O sea, al final tienes tú la culpa, es lo que está diciendo Adán. Si no me hubieses dado la mujer, no estaríamos donde estamos. Bueno, eso es lo que Adán dice, porque Adán hubiese pecado de todas formas. La condición del hombre es esa, la de pecar. Y como Dios sabía que si nos hace libres, pecaríamos, por eso Dios ya busca la solución desde el principio. O sea, Dios no improvisa. Quiero que entiendas esto muy bien. No es que Dios dijo, voy a crear al hombre, a ver si no peca. No, Dios sabía que iba a pecar. Dios no improvisa, Dios creó al hombre sabiendo que iba a pecar. Así que juntamente con la creación del hombre, Dios ya tenía la solución. Antes que el mundo fuese, antes de la fundación del mundo, en la eternidad, Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo ya tomaron la decisión de crear al hombre y que como el hombre pecaría, ya tomaron la decisión de que el Padre entregaría al Hijo, el Hijo se iba a ofrecer voluntariamente para morir en la cruz. O sea que el plan de la creación y redención del hombre ya estaba establecido desde el comienzo. Ahora estamos en el periodo de selección, de decisión, para ver dónde cada uno pasará la eternidad en los cielos nuevos y tierra nueva, donde ahí ya sí que no habrá más pecado ni más maldición. Este es un tiempo en el que cada uno tiene que decidir en libertad dónde pasará toda la eternidad junto a Dios. ¿A quién le echó la culpa Adán? A la mujer y a Dios. Vale. ¿Y Saúl? ¿Has visto si le echó la culpa a alguien? ¿Te diste cuenta a ver si le echó la culpa a alguien? Bueno. Porque vi que el pueblo se me desertaba, que tú no venías y que los filisteos nos iban a atacar. O sea, la culpa no es mía. La culpa es del pueblo que se me estaba desertando. La culpa, Samuel, es tuya, que no venías. Tú no venías dentro del plazo señalado. ¿Cómo que no?
Se terminó el séptimo día, no, todavía quedaban unas horas, pero no has venido todavía. ¿Te das cuenta cómo solemos hacer siempre lo mismo? Nos quitamos la culpa y se la echamos a otro. Siempre intentamos justificarnos. Delante de Dios no podemos. Dios conoce tu corazón. Dios ve todo, sabe todo. Aunque tú te engañes y pienses que con una explicación sencilla ya Dios va a decir, sí, bueno, tienes razón, claro, la culpa no es tuya. ¿Qué crees que convencerás a Dios? No. Saúl trata de quitarse la culpa echándosela a los demás. La culpa es del pueblo que se me deserta, la culpa es del profeta, de Samuel que llega tarde, y la culpa es de nuestros enemigos que no nos esperan, van a atacar en cualquier momento. Bueno, pero nuestro Dios es bueno y siempre nos da nuevas oportunidades si estás dispuesto a cambiar y a reformarte, porque no fue el caso de Saúl. Saúl no estaba dispuesto a arrepentirse. Mira lo que dice el versículo 13 y 14. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente has hecho. ¿Qué locura hizo? ¿Ofrecer holocausto a Dios? Pues si eso es lo que el pueblo hacía, sí, pero solo lo podía hacer el sacerdote. No hagas las cosas a tu manera, eso es una locura según Dios. Locamente has hecho. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Anteriormente Samuel había advertido a los israelitas que incluso bajo una condición de monarquía, cuando ellos tuviesen a un rey, si no obedecían a Dios, también serían juzgados y sufrirían las consecuencias. Eso lo puedes leer ahí en el capítulo 12, versículo 25 de aquí del primer libro de Samuel. Y ahora ellos van a experimentar todo eso. Saúl no está dispuesto a obedecer. Bueno, pues Dios se busca a un hombre que sí esté dispuesto a obedecer. Y Jonatán, bueno, pues él podría haber reinado, pero no va a reinar. Y va a sufrir las consecuencias aún del pecado de su padre. Jonatán nunca sería rey, aunque era lo lógico. Y a pesar de que Jonatán era diferente a su padre, era distinto a su padre, Jonatán era un hombre de fe. Cuando Saúl viola el mandamiento sacerdotal, bueno, no confió en la palabra de Dios, porque Dios le dijo, tienes que esperar, en 7 días voy a venir, y las consecuencias fueron muy graves. La falta de fe de Saúl contrasta con la fe de su hijo Jonatán, con el ejército acampado muy cerca, preparados para venir y atacar. Fíjate en el capítulo 14, versículo 1, dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y ahí estaba, Jonatán estaba dispuesto a plantar cara, a pelear, el padre estaba mirando desesperado a ver qué hacemos, voy a ofrecer sacrificio a Dios. Qué diferencia, ¿no? El plan de Jonatán era arriesgado, incluso irracional, no era lógico humanamente hablando, porque estamos hablando de escapar un precipicio escarpado y atacar por sorpresa una guarnición filistea acompañado de su criado. Mira el versículo 4. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur hacia Gaaba.
Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. La fe de Jonatán. O sea, estuvo dispuesto a escalar un precipicio escarpado de rocas, lo describe ahí como un desfiladero. Fue inteligente porque seguro que los filisteos no esperaban que por ahí les atacase nadie. ¿Quién se atrevería? ¿Uno o dos? ¿Y quién son esos para atacarnos a nosotros, no? Pero Jonatán no confiaba en sí mismo. ¿Escuchaste bien lo que leímos? Lo que dice ahí. Quizás Dios nos dé la victoria. Porque para Dios, si Jehová está por nosotros, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, no importa el número que seamos. Si Dios está con nosotros, un hombre perseguirá a 1000. Lo estábamos leyendo el otro día, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que Jonatán fuese hijo de Saúl? A veces los hijos se escudan, se excusan, se quedan a la sombra de sus padres. Y dicen, bueno, si mi padre es así, pues yo no puedo ser mejor. No, al final cada uno es lo que delante de Dios decide ser. Es cierto que la palabra dice que el pecado del padre alcanzará a los hijos hasta la 3ª generación. Quiere decir que las consecuencias de mis pecados van a tener una repercusión en mis descendientes. Mis hijos van a sufrir, mis nietos van a sufrir. O sea, los pecados no solo te afectan a ti, siembras y recoges, pero no solo te afecta a ti, afecta a tus descendientes, los que vienen detrás tuyo. Porque las consecuencias delante de los hombres se pagan. Entonces, Jonatán no se conformó con eso. Él creía en Dios, confiaba en Dios y actuaba aún sin que su padre se enterase. ¿Por qué crees que dice ahí en el versículo 1 que dice que pasemos a la guarnición a los filisteos y no lo hizo saber a su padre? ¿Por qué crees que no se lo dijo a su padre? Porque su padre no tenía esa fe, no estaba dispuesto, no confiaba. Se nos da el nombre de esos peñascos, que esas paredes de piedra a un lado y a otro del desfiladero. Uno dice que se llamaba Boses, que significa, en hebreo, ¿sabes lo que significa Boses? Significa resbaladizo. Y el otro nombre, Sené, ¿sabes qué significa? Espinoso. O sea, en la antigüedad a estos lugares les ponían los nombres por algo. Bueno, pues imagínate. Una pared se caracterizaba por rocas resbaladizas y otra pared se caracterizaba por rocas puntiagudas y llenas de espinos. Vaya. Y esa no era la peor parte. La peor parte es que el peligroso sendero o ruta de trepar, de escalar, terminaba a las puertas del puesto fronterizo del enemigo. O sea, llegabas ahí y te encontrabas ahí las puertas, las murallas del puesto fronterizo. Una misión suicida. Pero aquí lo que destaca es que Jonatán es un hombre que confía en Dios. Pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. No es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. ¿Te recuerda algo similar el celo por las cosas de Dios? La expresión vamos a derrotar a estos incircuncisos. ¿Te recuerda a alguien? ¿A que sí? A David ante Goliat. Ante Jonatán iba a decir. David ante Goliat. Cuando Goliat salía y retaba a los ejércitos del Dios viviente, como dijo David, ¿cómo se atreve este incircunciso venir aquí a retar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Cómo se atreve este incircunciso? La expresión incircunciso está hablando de aquel que no cree en Dios, aquel que se atreve a desafiar a los que sí son hijos de Dios. David y Jonatán se convirtieron, lo vamos a ver un poco más adelante en nuestro estudio sobre la vida de Jonatán. David y Jonatán se convirtieron en amigos grandísimos.
muy especiales. Y claro, nos damos cuenta que es que pensaban de forma similar. Los dos veían a Dios de una manera especial. Los dos creían en el Dios de poder de la misma manera. Ambos creían que si estamos en las manos de Dios, nuestros enemigos no pueden nada contra nosotros. Estaban dispuestos a hacer imposibles si Dios estaba con ellos. Jonatán no tenía miedo, pero no es porque confiaba en su propia habilidad. Igual que David ante Goliat no tenía miedo, pero no porque confiaba en sí mismo. ¿Te acuerdas de las palabras de David ante Goliat? Tú vienes a mí con espada y con lanza, con escudo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí estaba el secreto de la valentía de David. Dices, qué valientes estos hombres. Ahora Jonatán se pone a escalar ahí unas paredes de piedra, se va a encontrar ante una guarnición con un buen grupo de soldados armados, tienen todo de ventaja porque ellos están ahí en la parte alta y viene David con su criado, vienen ahí a enfrentarse, sí, porque Dios puede dar la victoria, seamos muchos o seamos pocos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jonatán no tenía miedo porque confiaba en Dios, no porque confiase en sus habilidades. Él confiaba en el poder prometido de parte de Dios. Si el Señor lucha con ellos, un solo hombre o dos hombres solos son suficientes. Los méritos son de Dios. ¿Te acuerdas la historia de Gedeón que vimos hace poco? Dios dice, 32.000 son demasiados hombres. Señor, el ejército contra el que nos vamos a enfrentar ni se puede contar, es como la arena que está a la orilla del mar. No, 32.000 son muchos hombres. Seleccionemos, quedan 10.000. Y Dios dice, no, 10.000 siguen siendo muchos hombres. Seguimos seleccionando, quedan 300. Vale, con 300 sí, podemos derrotar a un ejército innumerable. Bueno, ¿cómo son las matemáticas de Dios? No tienen ninguna lógica. Pero como ya vimos en la historia, la victoria fue increíble. Nadie se lo podría haber esperado. Dios iba a honrar la fe de Jonatán. Está claro que cuando alguien está dispuesto a obedecer y a hacer lo que Dios pide que hagamos, está claro que la victoria es siempre nuestra. Fíjate versículo 13 y 14. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies. ¿Te das cuenta? No era un camino que iban andando. No, trepando manos y pies, estaban escalando en roca. Y su paje de armas iba tras él. Dice que iba detrás suyo. Iba ahí, los dos. Trepando. Mira, escucha lo que dice ahí, te lo voy a leer otra vez. 13 y 14, vamos a leerlo seguido. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Versículo 14. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, y en el espacio de una media yugada de tierra. Vaya. Recuerda, ellos van trepando, manos y pies, los otros están en un punto elevado. Pero no, ¿cómo se explica eso? Iban los soldados allí contra ellos, el que llegaba ahí, Jonatán lo tiraba ahí para atrás y el paje que venía atrás lo mataba. Y así mataron 20 soldados filisteos. El antiguo historiador judío Josefo, del que a veces os cito, recurrimos a historiadores de la época porque la Biblia no nos da todos los detalles y la historia nos puede aportar alguna información. Josefo sugiere que este ataque ocurrió por la mañana muy temprano y el elemento sorpresa aumentó por el hecho de que muchos de los filisteos estaban dormidos, pero sea la hora del día que fuera, la realidad es que el Señor fue quien les dio la victoria a Jonatán y a su paje de armas. Pudieron matar a 20 soldados filisteos en superioridad numérica, pero también en superioridad estratégica, según la posición en la que se encontraban. Mayores en número y
muy bien posicionados por la geografía, del terreno. Pero mira todavía, aún no hemos terminado, porque no eran 20 hombres los únicos que había más. Pero mira lo que dice versículo 15. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo pues una gran consternación. O sea, ocurrió un terremoto, hubo una especie de terremoto, y dice que hubo pánico en todo el campamento, que se convirtió en una gran consternación, estaban consternados. O sea, esa palabra habla de que algo pasó, se llenaron de pánico, de terror, no pensaban bien, ya no eran los soldados valientes que tenían que ser. Voy a seguir leyendo un poco más, 16 al 20, para que vayas viendo todo lo que ocurrió. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaaba, de Benjamín, cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro, y era deshecha. ¿Te acuerdas dónde está Saúl? Saúl está en el campamento, con el ejército. Ya han desobedecido a Dios, han ofrecido sus sacrificios. Samuel ya ha venido y le ha dicho, mira, ¿qué has hecho? Por cuanto desobedeciste a Dios, tu reino será quitado de ti. Dios se va a buscar a otro hombre conforme a su corazón. Pero ellos están ahí, de pronto Saúl, el miedoso, el miedica, perdonadme que me meta con Saúl, pero lo estoy comparando con Jonatán, no lo comparo conmigo, yo no sé ahí qué habría hecho, ¿no? Pero Saúl, el rey, que estaba ahí aterrorizado y no sabía qué hacer, y voy a hacer sacrificio a ver si Dios se pone de nuestra parte y tal, ahora mira y ve al campamento de los filisteos y ¿qué está pasando? No sé, están todos ahí turbados, corren de un lado para otro, dice la multitud estaba turbada, iban de un lado a otro, estaban deshechos. Saúl no sabe qué está pasando, culpa de Jonatán y su escudero, su siervo de armas, que ni siquiera le dijeron a Saúl lo que iban a hacer, lo hicieron en el nombre de Dios. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Alguien ha hecho algo en el campamento filisteo. ¿Quién ha sido? No lo sabía. Pasaron revista y aquí que faltaba, ¿quién? Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. O sea, dos hombres, Saúl y Jonatán, han provocado un caos en todo el ejército innumerable de los filisteos. Mataron a los 20 hombres de guardia, de la guarnición, y el resto del campamento, visto lo que estaba ocurriendo, entraron en pánico, hubo un terremoto, el campamento filisteo es un pánico total por dos hombres. Y todo porque un hombre dijo, vamos, si Dios está con nosotros, tendremos la victoria. No importa que seamos muchos o pocos. Si Dios pelea de nuestra parte, tenemos la victoria. Fe en Dios. Y Saúl, cuando ve el caos y eso, mira, no dice, vamos a atacar, aprovechemos. No, espérate, tráete el arca de Dios. Quería más amuletos. Era muy supersticioso, tenía miedo. No confiaba en Dios. Versículo 20. Y juntando Saúl a todo el pueblo con el que estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Como el jaleo en el campamento seguía aumentando, pues Saúl dice, vamos, ya, claro, ya, hombre, ahora ya. Llegan y ¿qué se encuentran? Que los filisteos están peleando unos contra otros. Saúl, podías quedarte en casa, ya no haces falta. Hermanos, ¿te acuerdas las palabras de Jesús? Si vosotros calláis, aún estas piedras clamarán. Dios no nos necesita. Él es autosuficiente. Él es poderoso. Él nos ha dado el privilegio de que participemos en sus victorias,
Dios nos da el honor de poder experimentar lo suyo, de poder vivir en su grandeza, de poder formar parte de su reino. Pero si tú no quieres, Dios no te obligará. Pero si tú crees, disfrutarás de la victoria. ¿Te das cuenta cómo en casi todas estas grandes victorias en la antigüedad eran pocos los que se volvían en protagonistas? Aquellos que creían en Dios. En este caso 2 hombres, Jonatán y su escudero de armas, su siervo de armas. ¿Qué mérito tuvo aquí Saúl? Ninguno. Saúl llegó cuando la batalla ya estaba resuelta, a buena hora. Y él sabía que es su hijo el que está allí. Pero, espérate, tráete el arca, vamos a planear esto bien, a ver qué... No, ya cuando vio que el alboroto iba en aumento y él vio que estaba ahí pasando algo y que los filisteos estaban ahí luchando y unos contra otros, dijo, bueno, venga, vamos. Y cuando llegaron, pues encontraron que cada filisteo estaba peleando contra su compañero. Eso es consternación. Perdieron la razón, no sabían ni lo que hacían. Esa es la manera en la que Dios bendice y defiende a los que son suyos. Cuando Saúl viene a pelear, la batalla ya ha terminado. El Señor respondió, ¿a qué? A la fe y al valor de Jonatán. No fue por Saúl, Saúl ya está desechado. Jonatán es un ejemplo de fe. La teología de Jonatán había motivado sus propios actos heroicos. El Señor puede dar la victoria, seamos muchos o seamos pocos. Eso es teología de la Biblia, de fe. En este caso era la teología de Jonatán. La teología de Saúl. ¡Ay! El profeta tarda, nos está fallando. ¡Ah! El pueblo, algunos se han desertado, somos menos, no podremos luchar. ¡Ay! Tenemos que ofrecer sacrificio a Dios a ver si se pone de nuestra parte. ¿Cómo? Dios ya está de tu parte, te lo ha dicho. Pero hay que hacer el acto, superstición. El amuleto, No, eso es superstición. Mientras Saúl estaba sentado bajo un árbol, ocupándose por lo que debía hacer después, su atrevido hijo tomó la iniciativa y vio el poder de Dios. El que está dispuesto a creer, verá el poder de Dios. El que se deja llevar por Dios, el que confía en Dios, tendrá siempre una gran victoria. Nosotros no tenemos que enfrentarnos a luchar contra los filisteos, ¿verdad? Pero no te olvides que también estamos en una guerra, en una batalla. Nuestra batalla es espiritual. Es una batalla por las almas. Es una batalla contra el pecado. Es una batalla contra nuestras propias pasiones en nuestro cuerpo, contra el desánimo. Siempre tenemos una batalla. Todos los días salimos a la batalla. Y yo sé que muchos cristianos bajan los brazos. Y porque fueron vencidos más de una vez, dicen, no podremos. Si tú confías en Dios y dices, el Señor puede dar la victoria, seamos muchos o seamos pocos. El Señor me puede dar la victoria más allá de lo que yo veo en mí, de mis fuerzas. Confía en Dios. Dios te dará la victoria. ¿Y qué pasó ahí? Viene algo ahí interesante. Mira lo que dice, hemos leído hasta el 20, vamos a leer hasta el 24, porque ahora Saúl vuelve a hablar y vuelve a meter la pata, no sé si se entiende bien esa expresión en otros países, vuelve a equivocarse. Mira, voy a leer versículo 21. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. O sea, aquí se nos da una información extra. Dice que había algunos hebreos que tiempo atrás, se fueron a vivir con los filisteos.
y viendo ahora lo que estaba ocurriendo, pues cambiaron de bando, se pusieron de parte de Jonatán y de Israel. Versículo 22. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Todos los que se le desertaban a Saúl mientras Samuel tardaba, cuando vieron que ya tenemos la victoria, vinieron todos también ahí. ¡Ay! ¿Cómo son los hombres? ¿Te das cuenta? Los que se fueron con los filisteos, ¿por qué se fueron? Le atraían más sus dioses, les gustaba más su forma de vida, el mundo. Era un pueblo que no estaban siempre, ¡ay, santidad a Dios! Era un hombre, tenían sus dioses, pero vive como quieras, nuestros dioses nos bendecirán. Ahora que ven que Israel vence, nos vamos con Israel. Los que huyeron, vámonos que nos van a matar los... Ahora estaban escondidos en las cuevas. Y cuando ven que la victoria es de Israel, dice que todos vinieron también a perseguir a los filisteos. La victoria es nuestra, qué valientes somos. Vergüenza les tenía que dar. Ay, quieren atribuirse los méritos, ¿no? Dice versículo 23, así salvó Jehová a Israel aquel día. ¿Quién lo salvó? Dios. ¿Fue Jonatán? ¿Fue su escudero? Fue Dios. Jonatán y su escudero creyeron a Dios y Dios usó su fe para darles la victoria. ¿Fue Saúl y el ejército de Israel? No, fue Dios el que les dio la victoria. Pero dice, versículo 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Vaya, por eso os decía, vamos a leer, fíjate qué cosa más curiosa. Resulta que no sé la motivación de Saúl en hacer ese juramento, ¿no? Bueno, ¿qué pretende Saúl con ese juramento? Vuelve al momento anterior a la batalla, lo que estábamos mencionando antes. Las tropas de Saúl habían desertado en masa. Su deserción en parte había motivado que Saúl desobedeciera a Dios en ofrecer los sacrificios antes que llegase Samuel, ¿vale? Así dijo Saúl, le echó la culpa, es que los hombres se me desertaban. También podía explicar la mínima maldición que el desesperado Saúl puso sobre sus propios hombres, ¿no? En un aparente intento de impedir que los hombres que le quedaban también desertaran. Saúl reacciona excesivamente y los puso bajo un juramento mortal. ¿Por qué jura así? Dios no le dijo. ¿Te das cuenta como aquel que actúa por su cuenta, aquel que hace las cosas a su manera, se va equivocando constantemente? Cuando estamos en las manos de Dios, debemos andar y debemos actuar como Dios nos pide que lo hagamos. Todo lo que se sale de ahí es buscarnos problemas y equivocarnos. Él lanza una maldición bajo pena de muerte a los que coman pan. El pan, recuerda, se puede contemplar como cualquier tipo de alimento. Por eso cuando llegaron al bosque que estaba lleno de miel, se ve que había panales por todas partes. Dice que corría la miel por ahí, nadie se atrevió a comer por la maldición de Saúl. Cualquiera que coma pan o alimento, ¿no? Antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y sus soldados se quedaron atados a ganar la victoria antes de poder ni siquiera comer un poco de comida. ¿Qué intención tenía Saúl? Puede ser que fuera noble, no sé. Puede ser que su juramento hubiese tenido la intención de encender el ayuno religioso entre su pueblo, y así las tropas se enfocaran más en la batalla y no pensaran ni siquiera en comer. Pero
Por un lado, Dios no le dice que haga eso, y todo esto se ve en que el plan de Saúl no dio resultado. ¿Por qué? Bueno, vamos a leerlo. Versículo 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. No habían comido. Era un día largo, estaban sin fuerzas. No, pero no podéis comer, maldito el que coma. ¿En base a qué hace ese mandato? Dios no se lo dijo que hiciese eso. Y respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¡Wow! Cuánta sabiduría en Jonatán y cuánta necedad en el rey, en su padre Saúl. Mi padre ha turbado el país. Jonatán es consciente de que su padre no es un hombre que busca a Dios y que sigue a Dios. Me imagino la tristeza en el corazón de Jonatán. Me imagino el dolor en su corazón a ver al rey, su padre, confundiendo al pueblo, desobedeciendo a Dios, turbando a toda la nación de Israel. ¿Qué se puede hacer cuando una persona está ciega y no quiere ver? ¿Qué podemos hacer? Confiar en Dios. Dejar que Dios trate con cada persona y con cada uno. Nadie comía y estaban todos desfallecidos y estaban todos... Jonatán comió y se sintió aliviado. Dice: mis ojos se han aclarado. Ahora lo veía todo con nuevas fuerzas, con nueva energía. Versículo 30. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová. ¿Cómo? Comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano una vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saqueemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Bien. Como he dicho, las intenciones de Saúl con esa maldición: maldito todo aquel que coma, antes de que destruyamos a todos nuestros enemigos, podían haber sido nobles, pero no buscaron la voluntad de Dios, no le preguntaron a Dios qué hacemos, lo decidió él, en base a su propia inteligencia. Un rey de Israel tiene que dar cada paso sabiendo que es Dios quien le dirige. Aquí todo el pueblo, los soldados, tenían tanta hambre que cuando consiguieron la victoria se atiborraron de comida y no pensaron ya ni lo que tenían que hacer. La ley que Moisés dio, Levítico 17, les dijo que tenían que comer la carne habiéndola desangrado bien. No comerás la carne con su sangre, hay que desangrarla. Eran leyes dietéticas. Más que un significado espiritual, tenían un significado de sanidad. La sangre en los animales puede ser el principal foco de infección que trae bacterias o virus peligrosos.
Entonces Dios, cuando dio instrucciones en cuanto a lo que podían comer y lo que no, les prohibió todo aquello que podía provocarles mortandad. Entonces Dios prohibió que se comiesen los animales con su sangre. Pero aquí el insensato juramento del rey no solo hizo daño a sus propósitos bélicos, sino que también provocó que su pueblo violase la ley de Dios. Cuando un líder no anda en los caminos de Dios, lo que hace va a hacer daño y va a perjudicar al pueblo. Entonces Saúl ahora pues busca la guía divina mediante el sacerdote, pero Dios no le respondió. Dios no le habló. Aquí edifica un altar a Dios, le dice al sacerdote, ven, ofrezcamos sacrificio a Dios, pero Dios no respondió. Y no lo hizo a partir de este día en futuras consultas que Saúl buscaba a Dios. Finalmente, Saúl se fue a consultar a divinas, hechiceras, brujas, porque Dios no le hablaba. Dios no es un objeto que hoy me apetece y lo trato de una manera y mañana lo trato de otra. Dios es el Señor y yo soy su siervo. Si Dios me dice hazlo así, yo tengo que hacerlo. Saúl lo hacía como a él le parecía y cuando creía, necesito que Dios me responda, entonces le buscaba. ¿Crees que Dios le iba a responder? No, Saúl ya decidió qué camino iba a tomar. Si tú decides tomar tu propio camino, en lugar de andar en los caminos de Dios, no esperes que Dios guíe tus pasos. Tú ya escogiste. Dios te hizo libre y tú decidirás por dónde caminas. Saúl demostraba una hipocresía tremenda. Él buscaba ahí hacer las cosas a su manera y después me pongo en plan piadoso y vengo delante de Dios y le levanto un altar y le ofrezco sacrificios. Eso es religión. Uno de los soldados, o quizás su propio hijo, como hemos visto, violaron la prohibición de comer. Y Saúl pensaba que por eso Dios no les respondía. Ahora ya no tengo tiempo. Mañana, bueno, no sé si mañana o el próximo día que estudiemos Jonathan, personajes de la Biblia, retomaremos aquí la idea, porque Saúl le pregunta a Dios y Dios no le responde. Y Saúl cree que, claro, no me responden por culpa de los que violaron el juramento que yo hice. Su propio hijo. ¿Cómo es más fácil echarle la culpa a los demás que asumir la responsabilidad? Dios no me está respondiendo porque yo le he dado la espalda, estoy haciendo las cosas a mi manera. No, es más fácil siempre culpar a los otros. Hermanos, Dios nos ha hablado hoy. Guarda en tu corazón todas estas cosas. Vivimos tiempos difíciles y muchas dificultades con las que nos encontramos tienen que ver con nuestra propia manera de pensar. Adapta tu manera de pensar a la Biblia, a la Escritura. La palabra de Dios siempre traerá luz a tu camino. Me tengo que despedir, que se nos ha hecho la hora, así que mis queridísimos hermanos, nos despedimos por hoy. Si Dios nos lo permite, mañana sábado, 9 de la noche, nos volvemos a encontrar a través de este medio, abrimos la Escritura y vemos qué es lo que Dios nos quiere decir. Un fuerte abrazo, que Dios os bendiga y si Dios quiere, mañana nos vemos. Hasta mañana, queridos.